Hola, soy Hernán Cortés Inda del Colegio Seminario Conciliar. Voy en el curso de cuarto medio B. Yo soy Micaela Cerda y al igual que mi compañero, voy en el Colegio Seminario Conciliar y curso cuarto medio. Ya, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre los cambios climáticos extremos que han habido aquí en la cuarta región estos últimos años. Y nosotros queríamos hablar sobre los aluviones. Específicamente queríamos hablar sobre el aluvión que hubo en el 2017, que se llevó un par de casas, lamentablemente. Y también queremos hacer una cierta reflexión de será o no nuestra culpa, será culpa de la naturaleza. Además queríamos dejar igual una pregunta al final, igual para poder seguir el tema y a ver qué piensan ustedes. Bueno, básicamente en el año 2017 se presentaron lluvias abundantes, lo que llevó a cabo el desborde del río Choyay, como decía mi compañero, en la comuna de Alto del Carmen. Debido a esto, hubieron 360 personas aisladas en Choyay y 40 de estas en la comuna del Tambo. Dos casas, por ejemplo, quedaron completamente destruidas, cuatro casas con daños menores y 50 casas con daños en evaluación. Y justamente estas personas afectadas, cinco adultos y un menor, quedaron en situación de calle. Porque de estas dos casas, una de ellas quedó completamente destruida en la que vivían estas personas. Igual cabe recalcar que el balance hídrico de acá de la zona norte es normalmente de 87 milímetros por año. Y debido a esta catástrofe se triplicó incluso y cayeron 250 milímetros de agua. Esto igual nos deja pensando, ¿será culpa de nosotros? O sea, eh, Mm. el río se llevó estas casas, pero ¿será culpa simplemente de la naturaleza? ¿O será que nosotros nos pusimos donde no teníamos que ponernos? Porque el ser humano igual es imprudente para esas cosas. Entonces, igual eso nos deja pensar en otras situaciones. O sea, el ser humano igual es imprudente y se pone, por ejemplo, cerca de los volcanes o cerca de los barrancos y en algún momento la naturaleza habla y no se puede erupcionar un volcán y se quema la casa. Se Ujú. desborda el río y se lleva la casa. Entonces, al final, nosotros somos los afectados y además nosotros afectamos esos ecosistemas. No, no sé qué pensáis tú con respecto a eso. Sí, bueno, al igual que tú, yo creo que claramente la culpa es del ser humano. O sea, nosotros somos los que postergamos este proceso y claramente no hemos sabido ocupar los recursos que nos entrega la naturaleza. Está bien, por ejemplo, que justamente hablando de este caso de Choyay, las personas a lo mejor no tienen los recursos necesarios para instalar su casa en otra parte, a lo mejor, pero claramente lo estamos desafiando a la naturaleza. O sea, lo que pasó ahora, este río se llevó a las casas y es un proceso total, este proceso lo comenzamos totalmente de cero, o sea, esas personas ya no van a tener una casa ahí mismo, ¿me entiendes? Es empezar de cero un proceso de esfuerzo que yo creo que las personas no tienen el dinero o los recursos para empezar este proceso inmediatamente. Sí, pues quizá Um, con el tiempo ya, no sé, pues, construyendo su casa sí. o comprándose su autito para que en una simple lluvia se lleve todo, se te inunde todo, pierdas todo. Igual es... Totalmente de esfuerzo. Sí, pues, Y sabemos en todo caso que esto puede pasar, o sea, no es algo que dijimos, no lo teníamos contemplado, es un proceso que no se puede retrasar. sí, pues. Y igual el ser humano es imprudente, pues, y como decís tú, quizá la gente no tiene como los recursos para andar construyendo su casa donde ellos quieren, quizá una constructora hizo las casas ahí, quizá Ujú, no en este caso, pero igual el pueblo es como súper eh, rural o en el sentido de que la gente igual fue haciendo sus casitas, po. Pero ujú, hay otros lugares donde las constructoras, sabiendo las consecuencias que tiene desviar un río, igual las hace ahí, igual les da lo mismo. Y sí, cuando la naturaleza habla, ahí quedan la gente, porque al final la constructora hizo las casas, se las vendió y ahí quedó la plata. Pero ujú. para ellos, pero la gente que vivía ahí perdió todo ese tiempo, todo ese esfuerzo
gastado porque igual es algo material, quizá. Afortunadamente ahora no hubo pérdida de vidas, pero hay un esfuerzo detrás, pues entonces de ese, quizás muchas cosas de ahí tenían valor emocional, entonces ya más que lo material, si lo material se puede comprar en otro momento, pero Ujú. el esfuerzo que hay detrás de eso, que se pierda igual, eso nos deja pensando, ¿seremos nosotros los imprudentes? ¿Será culpa de la naturaleza nomás que uno no la puede predecir? ¿O será de alguna manera predecible y nosotros solamente actuamos sin el instinto que tiene el resto de animales? Y, y ahí Aquí notamos es que que nos damos cuenta que la naturaleza es mucho más grande que nosotros. sí, exacto, porque la naturaleza, o sea, quizá la lluvia no era pasó esto y hace 20 años que no pasaba, Sí. pero era un proceso que en algún momento iba a pasar, pues. Entonces nosotros no supimos adelantarnos a eso. Ujú. Y lamentablemente tenemos que sufrir esas consecuencias, quizá no por Darnos nuestra cuenta culpa, de esta sino forma. por culpa de otros que pensaron solamente con el tema de la plata y no se dieron cuenta de que habían consecuencias detrás. Ujú. Bueno, igual el otro día hablando de este tema, salió el tema en mi familia, en una reunión familiar, y estábamos hablando justamente que, por ejemplo, la zona de playa aquí en Coquimbo, después de unos años va a desaparecer. O sea, el mar cada vez está abarcando más la zona de playa y en unos años más prácticamente estaría sobrepasando las casas, los pueblos, y este proceso se va acercando cada vez más, por decirlo así. Exacto, igual eso nos deja pensando en la pregunta que tenemos al final. Yo igual siento que el ser humano tiene obviamente harta responsabilidad, pero la otra vez estaba viendo un TikTok y me apareció un planteamiento que me dejó igual pensando harto, que decía que si es que pensáramos la vida del planeta Tierra como en una película de, no sé, de 2 horas, nosotros seríamos ni 30 segundos, quizás un minuto nomás de vida, o sea, de película, porque nosotros aquí en el planeta Tierra igual llevamos súper poco en Ujú. comparación a todos los años que tiene de formación y de que empezaron a crearse los árboles y todas esas etapas. Entonces, que nosotros seamos los culpables de que el planeta, no sé, se rompa de alguna manera, yo igual lo encuentro como súper fantástico. Siento que la naturaleza en ese sentido es mucho más poderosa que nosotros. Entonces, quizá se acabe el mundo, el cambio climático haga que se acabe el mundo como lo conocemos. O sea, que se extingan todos los animales que conocemos, que las plantas empiecen a cambiar, que se disminuya el agua potable, pero quizá no significa que el mundo, que el planeta Tierra va a explotar o se va a quebrar la mitad, pero nosotros lamentablemente vamos a tener que vivir una etapa así, o quizás nuestros hijos o nuestros nietos, pero igual da como susto el tema de que en algún momento quizás la naturaleza, como hablábamos recién, de que se vive por procesos, quizá lo que siga ahora quizás sea una glaciación o sea algo y que el cambio climático que más que por nuestra culpa, sino que sea que es el planeta que solamente está siguiendo ciclos y periodos. Entonces, ¿tú igual crees que, por ejemplo, la naturaleza va a volver a su forma natural? En el caso, por ejemplo, del mar. Probablemente, porque en algún momento, hace muchos años, el mar tenía un nivel súper alto, por eso se hablan, no sé, quizás sean mitos, pero que en el Cerro Grande se han encontrado conchas petrificadas, o sea, quizás el Ujú. Cerro Grande en su momento fue una isla, entonces quizás el nivel del mar en algún momento va a crecer, después se va a existir una glaciación y se Claro. va a ir derritiendo y se va a volver a formar esos polos, pero nosotros, o sea, nosotros no lo hemos vivido y las generaciones de hace 500 años, 1000 años no lo han vivido, por eso no lo han escrito, pero es porque son procesos de miles de años, de millones de años. Ujú. Entonces, quizás lamentablemente nosotros estamos casi en el final de ese periodo y vamos a tener que vivir esas consecuencias. Pero
el paso del ser humano igual es súper insignificante en toda la historia del planeta Tierra. Igual es irónico un poco porque es algo que viene de muchos años, pero se acaba en un segundo. Exacto. Quizá no nos tocó vivir casi en el final, pero si subimos avanzar tanto con tecnología y tantas cosas, igual de cierta manera no supimos aprovecharlo, pero quizás nos pasamos un poco y los animales que teníamos que tenemos hoy en día estamos abusando de ellos, de los recursos que el planeta nos ha dado, quizás estamos usándolo para mal, po, y eso también No de la habla mal mejor de nosotros. forma. No lo sabemos apreciar como se debería. Exacto. Entonces eso igual nos deja preguntando, o sea, nos deja esa duda, que es la pregunta que le hacemos a usted. ¿Nosotros tendremos fecha de vencimiento? ¿El planeta en algunos años más se irá a acabar como lo conocemos? Dejamos abierta esta pregunta para que puedan cuestionarse si estamos haciendo bien o no las cosas, si todavía estamos a tiempo de aportar nuestro granito de arena o si ya es muy tarde.